Muy buenas tardes a todos a una sesión más de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Estamos ya en esta sesión que vamos estudiando el libro de los Hechos por 31 capítulos. O sea, no tiene 31 capítulos el libro de los Hechos, sino que estamos en el capítulo 11, pero hemos tenido 31 capítulos hablando del libro de los Hechos y estudiando el libro de los Hechos. Por lo tanto, si usted quiere hacer una meditación por un mes para aprender el libro de los Hechos, ya tiene para todos los días, si entra a la página de internet, poder por un mes estudiar el libro de los Hechos hasta el capítulo 11. Y hoy estoy acá en la mesa con Daniel y con Jennifer, que están aquí hoy con nosotros. ¿Cómo están? Excelente, contentos de que volvió Jennifer. Volvió Jennifer de un viaje. La teníamos prestada en Puerto Rico. ¿De verdad estás contento? Claro que sí. Tú sabes que ella siempre tiene sonrisa, buen carácter. Es bueno tenerla acá con nosotros. El equipo de Forest City es llamado en misión a diferentes lugares y ahora le tocó a Jennifer, que estuvo en Puerto Rico. ¿Cómo estuvo entre 0 y 10? ¿Cuánto es el puntaje que le pones a tu gira? 20. 20. Wow. Ajá. Muy bien. Me encantó. Hoy estaba diciendo que tiene muchos testimonios de misión, muchas cosas lindas que sucedieron y bueno, no sé si lo vas a dejar para otro momento, pero simplemente una cosita, Jennifer, ¿qué fue una cosa rápida, lo que más te impactó que te dejó este viaje? Lo que más me impactó fue escuchar, estuvo con nosotros el pastor José Medina, estuvo predicando toda la semana y su mensaje es súper cristocéntrico, súper hermoso y poder ver cómo eso estaba llegando a mi isla, al oeste, y cómo se recibía y las relaciones todo ese conjunto de testimonios de las relaciones que se pudieron establecer allí. Para mí eso fue, salí con el corazón lleno, hasta un poquito roto porque se me quedó la mitad ya. De verdad que fue súper hermoso, no por cantar, sino es por ver cómo Dios está como la misión, como el movimiento de Dios, no solamente aquí en Forest City, sino que está llegando a otros lugares también. Qué bueno. Fui compañero de José Medina en la Georgia Cumberland Conference y un compañero buenísimo, y bueno, si nos está escuchando, un saludo grande, José, y que Dios te siga bendiciendo en tu ministerio. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Daniel, ¿quisieras orar para comenzar? ¿Cómo no? Oramos. Padre, gracias te damos por haberte conocido, gracias por permitirnos servirte. Y rogamos, Señor, que al estudiar el libro de los Hechos podamos nosotros aprender y lo que aprendemos podamos brindarlo también a la gente que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, para ubicarlos un poco en el contexto en el cual estamos estudiando y especialmente el cual se presentan los pasajes que vamos a leer hoy, estábamos viendo cómo Pedro fue a visitar a Cornelio y al visitar a Cornelio recibe el Espíritu Santo, se convierte, se bautiza y entonces él vuelve a dar un informe a la iglesia de Jerusalén que estaban un poquito inquietos y enojados por el hecho de que Pedro había entrado a casa de gentiles y había comido con los gentiles, pero al ver el testimonio de Pedro y al contarle Pedro cómo él se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas, rápidamente la iglesia captó el mensaje, se doblegó ante la evidencia del Espíritu y decidió entonces cambiar su actitud y glorificaron a Dios habiendo visto que el Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles. Y entonces, como decíamos en los capítulos pasados, este pasaje o esta parte de Hechos cambia totalmente, es una bisagra entre el cristianismo que venía del judaísmo, porque los cristianos, quiero decirles que ellos nunca se consideraron que no eran judíos, siempre se siguieron considerando judíos, y especialmente los apóstoles, pero ahora cambia porque ahora tiene una actitud totalmente diferente a la del judaísmo, a lo que pensaba el judaísmo. Están dejando prejuicios que tenían del pasado para entrar a una nueva dimensión de la religión. Y entonces en ese contexto, vamos a leer los versículos de Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. Okay. ¿Qué dice? Lo leo, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien, acá entonces Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, vuelve un poquito para atrás, ¿no? En el tiempo. Y entonces ahora habla de la persecución que hubo con Esteban, y entonces cuando vino la persecución en Jerusalén, con Esteban, la gente comienza a huir de Jerusalén, pero es interesante cómo el evangelio se empieza a esparcir. Pero la gente que se va de Jerusalén solamente, con los prejuicios que tenían, que nosotros habíamos estado viendo recién, predicaban solamente a los judíos. Pero hubo unas personas de Chipre, de Chipre y de Cirene, ahora comienzan a hablarle también a los griegos. O sea, ellos también rompen un muro que había roto también Pedro, y ahora comienzan a hablarle a los griegos, o sea, a los gentiles, y dice que un gran número de ellos creyó. Primero, hay dos cosas que quiero resaltar acá. La persecución. Y les pregunto, ¿la persecución es algo malo o es algo bueno? O sea, fue lo primero que leí esta mañana cuando abrí la Biblia, y me impresionó cuando dice que la persecución vino por causa de Esteban. O sea, pero realmente vino por causa del testimonio cristiano de Esteban, la persecución. Era por causa de Esteban y por culpa de Pablo. Y por culpa también. Interesante también. Esa la de Pablo está buenísimo también. O sea, Pablo toca una tecla que él pensaba que era a favor de ellos, y finalmente es una tecla a favor del Evangelio, porque Esteban da un testimonio tan poderoso que es incontestable, y comienza una persecución. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Jenny, cada vez que nosotros levantamos a Jesús de una forma u otra, siempre va a producir algo. Y puede que parezca, como aparece al principio aquí, que es una persecución, que es malo, pero no es malo, porque finalmente se disemina el mensaje del Evangelio. O sea, entonces, ¿que podemos decir que la persecución por Cristo siempre es buena? Yo diría que sí. Por lo menos si me persiguieran por levantar a Jesús, me sentiría muy honrado. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque continuamente nos llegan personas que nos dicen, o sea, y a vos te habrá pasado en tu ministerio también, a vos también, Jennifer, dice, me entregué a Cristo y ahora mi familia se puso en contra, los amigos que tenía antes se puso en contra. Le empecé a levantar a Cristo en la iglesia y la misma gente de la iglesia se puso en contra. Y a veces ante eso vemos gente desanimada. Sin embargo, vemos que en ese caso la persecución es la confirmación del llamado que Dios nos hizo. Correcto. No es algo negativo. Para nada. El sábado hablaba, yo te conté a ti, pero quiero decirlo de nuevo. El sábado hablaba con una persona que es de Sudamérica, y él me contaba de su experiencia en Forest City, y especialmente del mensaje del sábado tuyo. Y él se sentía que iba a volver a su tierra con un mensaje esperanzador, liberador, un mensaje para contarlo, para compartirlo, pero también sabía que cuando llegara allá y compartir ese mensaje liberador, hay gente que no iba a creer. O sea, que con eso hay que contar siempre, ¿no? De paso, una paréntesis, si ustedes no escucharon el sermón del sábado, yo les sugiero, hagan un poco de rewind, vayan y busquen ese sermón del sábado y escúchenlo. Porque ¿tú no lo escuchaste, el de sábado? Escúchalo, Jenny. Escucha, fue muy poderoso. En el estudio de Apocalipsis creo que va a ser un antes y un después en el estudio de Apocalipsis, ¿no? Totalmente, ese mensaje. Pero lo que quiero circunscribir es esto. Siempre que levantamos al Señor, de una forma u otra viene persecución, pero esa persecución redunda en beneficio del Evangelio. O sea que si alguien nos está escuchando y entonces está siendo perseguido por levantar a Cristo, como vos decías, tiene que tomarlo como una confirmación. Claro. Una confirmación del llamado de Dios, porque después en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice algunos, dice todos. Y esto es algo que siempre repetimos, o sea, no podemos esperar otra cosa. Y por eso cuando somos perseguidos por causa de Cristo, no podemos sentirnos una víctima. Si bien es duro, a nadie le gusta que lo persigan, pero a veces Satanás nos quiere mostrar de que somos una víctima. Y no nos están persiguiendo a nosotros. ¿A quién están persiguiendo? Están persiguiendo a Jesús, que si lo portamos, especialmente el que se resiste a Jesús no puede soportar ver a Jesús en otro y lo quiere matar. O sea, así como crucificamos todos a Jesús cuando estuvo aquí, lo quiere matar. Ahora dígame otro beneficio que tiene la persecución.
Ya vimos uno. La persecución es la evidencia de nuestro llamado, la persecución por Cristo. Ahora, no podemos ser perseguidos y no ser perseguidos por Cristo. O sea, por cosas buenas. Claro, puedo ser perseguido por pendenciero, o sea, por cualquier cosa, pero siempre que estemos con Cristo vamos a ser perseguidos. Ese es un beneficio. ¿Qué otra cosa tiene? Lo otro es el mensaje que estás dando, o sea, la razón por la cual hubo movimiento después de eso, se creció más o llegó más la palabra, es porque cuando alguien está en Cristo y es perseguido, pero persiste, lleva un mensaje. O sea, Esteban murió, pero no murió, o sea, murió cantando, ¿no? O sea, murió, y las personas ver cómo una persona en el medio de una tormenta, un problema, una persecución pueda seguir alabando a Dios y pueda estar en paz. Eso es testimonio y eso esparce el evangelio. Muy bien, correcto, eso va esparciendo el evangelio. Me quiero detener en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que no está mal cuando nos persiguen tratar de evitar la persecución. No tratar de evitar cambiando el mensaje, sino si me persiguen me voy. Y eso provocó que el evangelio se esparciera. Claro. O sea que la persecución no es mala y tampoco estás obligado a quedarte donde te persiguen, porque a veces dicen, no, tenés que quedarte donde te persiguen. Da la cara. No, te persiguen, andate a otro lugar. No ¿cuál es lo malo? Si te persiguen, si te desanimás. Claro. Ahora, si te persiguen y te vas a otro lado a seguir haciendo la misión por la cual te persiguieron, eso era lo que hacía Jesús. A Jesús lo perseguían en Jerusalén, se iba a Galilea. Lo perseguían en Galilea, se iba a Jerusalén. Y cuando Galilea no lo quería tener más, beneficiaba a Jerusalén. Y cuando Jerusalén no lo quería tener más, beneficiaba a Galilea. Y acá vemos también en Jerusalén los judíos que no querían aceptar a Cristo, perseguían a los judíos que aceptaron a Cristo. Porque convengamos que el cristianismo es judío. O sea, Jesús era judío. O sea, no era algo nuevo, sino que Jesús lo que estaba era reformando el judaísmo, y creo que, de acuerdo a lo que va a decir Pablo después, nunca esa reforma del judaísmo va a acabar. Es más, Pablo en Romanos capítulo 11 dice que los judíos van a volver a Cristo, van a entender que el judaísmo es Cristo. ¿La persecución se busca o te llega de acuerdo a la forma en que tú vives? No, correcto. Para mí, si la buscas, no es persecución aprobada por Dios. Ahora, es el resultado de... ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque con tantos años en la iglesia, por ejemplo, yo recuerdo que siempre se nos enseñó que a la iglesia nuestra iba a ser perseguida porque nosotros íbamos a guardar el sábado, ¿ves? Y que guardando el sábado nos hacemos distintos y nos van a perseguir por eso. Que como nosotros vamos a identificar el personaje que nosotros entendíamos como la bestia, también al hablar sobre eso nos iban a perseguir por eso. Como es los que vamos a levantar los 10 mandamientos, entonces nos van a perseguir por eso. O sea, esos eran los motivos. Yo no sé si a ti te pasa. No. Eso también. Ahora, vos fíjate, vamos a razonar lógicamente. Hace 175 años que guardamos el sábado y todavía nadie nos ha perseguido por guardar el sábado. ¿Qué es lo que va a cambiar si no nos persiguieron hasta ahora por guardar el sábado? Quiere decir que esa no es la razón por la cual nos persiguen. Es más, en la Biblia en ningún lado dice que nos persiguen por guardar el sábado. En la Biblia dice que te persiguen por levantar a Cristo, no por guardar el sábado. Yo puedo guardar el sábado y no estar levantando a Cristo. O sea, ojo, te pueden perseguir también por eso, pero eso no es la señal. O sea, puede ser que a todo el que persigan guarde el sábado al final del tiempo, eso es otra cosa. Pero no. Nosotros hemos creado, de acuerdo a lo que vos me decís, que yo he sido partícipe de eso y también lo he enseñado, equivocadamente. O sea, cuando yo no entendía el evangelio, porque yo nací en una iglesia, como se dice, o en una tradición religiosa muy buena, que estoy agradecidísimo a Dios por eso, pero tuve que descubrir a Cristo por mí mismo en algún momento, y en algún momento de mi vida, y especialmente en mi pastorado. O sea, lo que yo predico hoy es muy diferente a lo que predicaba al principio. Y alguien puede decir, ves, cambió. Gloria a Dios, porque he descubierto que si no cambiamos estamos perdidos. Es más, acá estamos viendo justamente en este pasaje cómo los judíos cristianos pensaban que no había que predicarle a los gentiles, y cuando vieron la evidencia cambiaron. Y si no cambiaban, se acababa. O sea, se acababa la guía del Espíritu Santo. Es más, acá dice que en la persecución, me gusta cómo lo escribe
lo escribe Lucas, dice que en la persecución salieron, o sea, muchos, pero le predicaban solamente a judíos. Pero dice, había unos de Chipre y de Cirene que empezaron a predicarle a los griegos. Y entonces aclara, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, los que tenían la apertura de ir y predicar a los gentiles, la mano del Señor estaba con ellos. Con los que predicaban a los judíos, habían limitado la mano del Señor con ellos. Ahora hago una pregunta. También, una de las cosas más que quiero destacar con la persecución es que la persecución nos da la oportunidad de mostrar a Cristo. O sea, cuando nos persiguen, es la oportunidad que Dios me da de mostrar lo que, claro, eso nos tenemos que rendir porque es difícil eso, ¿no? A mí todavía me sigue enojando muchas veces cuando me persiguen. Y cuando me enojo, cuando me persiguen y quiero devolver mal por mal, evidentemente Cristo se alejó de mí. Claro. ¿No? O sea, la persecución es la oportunidad que Dios me da para mostrar quién es Cristo y lo que dijo Jesús, que debemos amar a nuestros enemigos. Claro, porque es eso que yo decía, que eso cambia corazones cuando tú estás en Cristo y te persiguen. La manera que tú reaccionas a eso, cómo pasas el proceso, habla de Jesús, Correcto. habla de ti. Pero si hacemos lo opuesto, si no reflejamos a Jesús en el medio de, entonces de repente no va a ser el impacto que haría. Yo creo que si nos perseguirían por guardar el sábado, cuando nos perseguiríamos nos daría mucha rabia. Ahora, si nos persiguen por levantar a Cristo, nos sentiríamos usados por Dios. Exacto, nos sentiríamos hermosos. Y sería una oportunidad de mostrar a quién seguimos. ¿Sabes? Me acuerdo cuando daba los seminarios de Apocalipsis y me tocaba dar la bestia de Apocalipsis 13. Yo recuerdo, yo mismo lo buscaba. Decía, hermanos, vengan, oren conmigo, hoy me toca denunciar esto, ¿viste? Sí, es terrible. Yo también me acuerdo, yo también hice cosas así. Y cuando tenía que hablar de Jesús, no buscaba a los ancianos que vengan por mí, porque hoy tengo que presentar a Cristo, ¿viste? Realmente te digo, a veces yo me pongo, veo estas cosas, ¿viste? Y me da un impacto y digo, Señor, cuánto uno tenía que aprender, ¿no? Totalmente. Cuánta misericordia tuvo Dios con nosotros, dejándolo a Jesús de lado. Yo creo que lo conté una vez, que yo le estaba dando en una campaña evangélica, era instructor bíblico, y le estaba dando a la mujer, una de las más católicas de todo el pueblo, ¿no? En el lugar donde se estaba dando. Y le estaba dando toda la Biblia y todo eso, y en los estudios la mujer iba, pero contentísima, ¿no? O sea, pero claro, como en la campaña se buscaba que se bautice, y todo, estaba pasando el tiempo y ella seguía estudiando la Biblia entusiasmada, iba a la carpa todas las noches. Entonces un día ella me contó que en medio de la misa el sacerdote dijo que nadie vaya a la carpa, y entonces ella se levantó adelante de todo el pueblo que estaba en la misa y dijo, yo voy a seguir yendo a esa carpa porque a mí me enseñan allí la Biblia y nadie me va a prohibir que vaya a un lugar donde me enseñan la Biblia. Y ella me lo contó y yo después conté ese testimonio, ¿no? Y todo. Imagino, estabas pero exultante. Pasaron los 2 meses y medio y resulta que se hacían los llamados al bautismo y no se bautizaban ni nada por el estilo. Entonces yo dije, no se dan problema porque tengo el misil. Y entonces el misil era Apocalipsis 13, claro. ¿no? Y entonces le fui a dar el estudio y yo lo daba muy bien, iba dando todas las características y todo eso, y realmente yo por adentro iba con una satisfacción diciendo, al fin llegó este estudio porque le voy a tirar todo abajo. Y bueno, le di el estudio, la dejé knockout, llorando, literalmente llorando, y nunca se bautizó, dejó de ir a la carpa, y no sé si habrá dejado de ir a su iglesia, y yo le demolí todos sus argumentos con mis argumentos, pero con una satisfacción de derribar argumentos y no tener en cuenta el corazón de esa persona y no, como vos decías, no mostrarle a Cristo. Y dejar que la persona tome las decisiones en su momento, si es que las tiene que tomar con Cristo. No me satisfacía con el hecho de que esté viviendo lo que la Biblia decía, sino que tenía que entender todo, la mujer, como yo entendía las cosas, y estaba dispuesto a hacerle entender a costa de sufrimiento. Y creo que nunca Jesús hubiera hecho eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? O sea, pero vale. Sí, ahora, una de las cosas también que aparece acá dice que había judíos que no le predicaban a otros judíos, pero había judíos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Quiénes eran? ¿Dónde está Chipre y Cirene? Chipre es una de las 3 islas mayores del Mediterráneo. Por lo tanto, estos judíos eran de la diáspora, que se llama. Había muchos judíos repartidos por el mundo que vivían
no en Palestina. Y entonces estos judíos también se convirtieron al cristianismo, y estos de Chipre y Cirene. Y Cirene era una ciudad que estaba al norte de África, lo que ahora es Libia. Uh-huh. Ahora, ¿por qué estos? Y ahora les hago una pregunta. ¿Por qué estos de Chipre y de Cirene fueron los que se animaron a romper el muro y los otros judíos que venían de Jerusalén no? Obviamente tenían menos prejuicios de alguna manera que los otros. ¿Por qué tenían menos prejuicios? Yo asumo, por ejemplo, me acuerdo cuando Pablo va a Grecia, le dice: yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Ellos reciben un mensaje que los impacta porque los dioses que ellos servían no eran dioses personales. Uh-huh. Y asumo que sus corazones estaban mucho más sensibles a eso. Muy bien, ahora, esos eran los griegos, pero ¿por qué estos judíos de Cirene y de Chipre se animaron a predicarle a estos griegos y no los judíos que venían de Jerusalén? Porque habían tal vez entendido... Pero ¿por qué habían entendido mejor que los otros? Y acá viene algo que... ¿Será que ellos no? Porque ellos no eran... Espérate, ¿los de Chipre y Cirene eran judíos? ¿Ellos? Eran judíos, pero que eran de la diáspora, se llama. Que habían salido de Palestina y vivían en otro lado. No tenían la misma influencia que tenían dentro de Judea, sino que ya tenían otros encuentros, no sé, otras ideas tal vez habían escuchado. A ver, yo les hago una pregunta. Vos sos de Argentina y vos sos de Puerto Rico. ¿Venir a Estados Unidos te hizo bien o te hizo mal? Bien. ¿En qué sentido? A mí... Una de las cosas es porque sí, te abre más la mente. O sea, por ejemplo, me encuentro con otras culturas y aprendo a valorar las diferencias en las diferentes culturas y aprender cosas diferentes que simplemente lo que aprendo en Puerto Rico, o sea, con las personas de Puerto Rico. Para mí me amplió la visión de la vida, pero también de la cultura. O sea, cuando nos relacionamos con diferencias y con gente diferente, eso nos abre la mente. Claro. Porque cuando estamos encerrados en nosotros mismos... Cierto. Se generan prejuicios que se anclan, si podríamos decir, ya en los prejuicios naturales que nuestra propia cultura nos llena. A mí me hizo mucho bien venir de Argentina porque tenía una visión de otros países que era muy cerrada, muy... no sé cómo decirlo, me da vergüenza incluso a veces decirlo, pero a veces yo pensaba que otros países, las diferencias que tenían, yo decía, ¿cómo pueden pensar así? Y son diferencias que ahora las articulo en mi vida y me amplían mi cultura. O sea, no es que me las disminuyan, sino que cuando te cerrás en tu propia cultura, te volvés más ignorante. Pero la gente que se quedó en Jerusalén y en Judea hablaban mal de ellos porque posiblemente los veían como que se habían contaminado. Correcto. Y ellos tenían una visión, se empezaron a dar cuenta que en todos lados hay gente buena. Que no, o sea, no, porque nosotros cuando estamos encerrados en nosotros mismos, las personas, por ejemplo, que se encierran en una iglesia, ¿no? Y no salen no son sal con el mundo, piensan que todos los que no van a una iglesia son malos. O los que van a otras denominaciones. O los que van y eso nos hace ignorantes, porque no es lo que Dios enseña. Y es más, Dios pretende que seamos un movimiento de vanguardia, que se meta en el mundo, no que se cuide del mundo. Pero en las iglesias a veces estamos encerrando que el mundo no entre a la iglesia. Y cerramos la puerta con llave y cuando tenemos que salvar al mundo. Es una contradicción total. O sea, queremos que el mundo no entre a la iglesia cuando tenemos que salvar al mundo. Te doy un ejemplo, ¿no? Capaz que a alguien le molesta lo que digo, pero estamos todos el año en la iglesia y muchas veces surge la idea de que, bueno, este sábado no va a haber culto en la iglesia. Este sábado todo el mundo agarra una revista y va a salir a visitar los vecinos. Y la gente dice, bueno, es una cosa linda, todos salimos a visitar. La pregunta es, ¿por qué se hace? O sea, no para que vayamos a dar testimonio. Y el resto del año. Correcto, sí. Es un día artificial para crear unos puentes que no existen. Totalmente. ¿Sí? Es como también cuando decimos, vamos a crear un centro de influencia como iglesia. ¿Para qué? Para que la gente se acostumbre a una iglesia y después vaya a una iglesia, que es tan rara una iglesia, que entonces tenemos que crear un centro de influencia que sea diferente a una iglesia para que la gente pueda entrar a la iglesia. Nuestra iglesia todas las semanas tendría que ser un centro de influencia. No tendríamos que tener un centro de influencia para que la gente pueda adaptarse a una iglesia. No sé si me explico. Totalmente. Otra cosa que se van a enojar conmigo, por ejemplo, el curso de 5 días para dejar de fumar. En muchos lugares del mundo se ha utilizado. Es cierto, es bueno que enseñemos para dejar de fumar y todo eso es excelente, pero ¿cuál es el motivo?
detrás de eso. El motivo es que la gente venga, se acerca un poquito a la iglesia, termina el curso de 5 días para dejar de fumar y entonces le ofrecemos uno para hacerse vegetariano. Después de hacerse vegetariano, le hacemos uno de hogar y familia, ¿viste? Y lo vamos empujando, a ver si finalmente cae en la iglesia. O sea, yo no digo que esté mal hacerlo, yo digo el fin. El motivo final. El motivo final. A veces nosotros pensamos que el reino somos nosotros, cuando al reino tenemos que llevarlo al mundo para que cada uno viva donde está. O sea, donde está en los principios del reino. Pero bueno, seguimos un poquito más, vamos al versículo 22 al 24. Jenny. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Muy bien, entonces Jerusalén se enteraba de esto, parece también un medio de comunicación así como que se enteraban rápido de las cosas, ¿no? Bueno, no era muy rápido, también quiero decirles, eso vamos a ver después, que esto cuando Lucas escribe parece que todo fue en una semana, y no es así. Acá pasó bastante tiempo y ahora vamos a hablar un poquito de eso después. Pero envían a Bernabé. ¿Se acuerdan dónde había aparecido Bernabé por primera vez? En el relato era, si no mal no me acuerdo, ahora ya si mal no recuerdo, fue en la época de Ananías y Zafira. Bernabé había dado unas propiedades para la iglesia, y Ananías y Zafira, queriendo emularlo a él y tener la misma influencia de él, hicieron lo que hicieron. Así y que no lo vamos a analizar. Y después Bernabé fue el que introduce a Saulo, a Pablo, lo introduce en la iglesia, porque todo el mundo es él el que se acerca. O sea, Bernabé era sal. O sea, era sal que Qué lindo se habla de Bernabé, ¿no? Para mí es uno de los personajes qué lindo. Mejores de la Biblia. Cuando dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué cosa, ¿no? Si nos pudieran escribir eso en la lápida nosotros, ¿no? No, y era un hombre que sabía amar, que no tenía prejuicios con nadie. O sea, que él rompía sus propias barreras, o sea, para llegar a la persona que estaba siendo despreciada. Y entonces Bernabé fue, y allí entonces se puso contento, pero entonces ahora viene el versículo 25, el 25 y 26, ¿qué dice? Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, entonces Bernabé va, mira lo que está sucediendo y se siente contentísimo, pero ahora Bernabé dice, acá necesitamos a alguien más. ¿Y de quién se acuerda? De Pablo. ¿Cuánto había pasado desde la conversión de Pablo hasta este momento? De acuerdo, no hay un dato exacto, pero de acuerdo a lo que creen los eruditos, pasaron 3 años. Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 17 y 18, él dice que él cuando se convirtió se fue a Arabia. Y estuvo en el desierto, allí donde Cristo mismo dice que le dio el evangelio, y después fue a Jerusalén, y después aparentemente se fue a Tarso. Y entonces Pablo debe haber estado ahí en Tarso cosiendo carpas, porque ahora se dedicaba a coser carpas. De acuerdo a lo que se infiere, en esta época posiblemente Pablo se divorció. No es que él la dejó a la esposa, sino que aparentemente la esposa lo dejó a él. ¿Y por qué decimos eso? Porque Pablo era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín había que estar casado. Sin embargo, ahora vemos, viene Bernabé y no hay ninguna esposa. O sea, entonces se infiere que Pablo, la esposa lo dejó por causa del evangelio, y por eso entonces después cuando él aconseja a los corintios, más adelante dice, si puedes permanecer soltero, quédate soltero, porque todavía la gente que se puede relacionar contigo no entiende bien la misión. Ahora, Pablo tampoco está aconsejando, porque Pablo dice, si tú tienes a alguien que no es creyente, permanece con la persona y la persona se va a santificar. O sea, Pablo, con esto que estamos diciendo, no estamos justificando que alguien se divorcie porque la otra persona, pero sí lo que podemos inferir, de acuerdo a los consejos que dio Pablo después, que la esposa lo dejó. Y aparentemente quizás no tenía hijos todavía. O si tenían, no querían saber nada con su padre. Ahora, en este momento, entonces, Bernabé, me gusta la personalidad de Bernabé, porque Bernabé nunca se olvidó de Pablo. Y dijo, realmente
Dios para Bernabé nunca se olvidó de Pablo, o el Espíritu Santo nunca se olvidó de Pablo. Eso es lo que estaba pensando, porque Dios realmente pone en la mente de las personas. Dios para hacer un milagro necesita una persona. Sí, necesita una persona. Sí. Y entonces Obvio. necesitaba una persona que no se olvide con de Pablo. ese corazón como que tenía Bernabé. Correcto. Se los regresa a la mente. O sea, hay personas, por ejemplo, que pueden ver una persona y que dicen, la pueden ver por lo que pueden llegar a ser y no por lo que son. Uh-huh. Y no por títulos ni por lo que tienen, sino por el corazón. Dios nos da capacidad para leer el corazón de las personas muchas veces. Uh-huh. Y a veces vos te encontrás con personas y decís, esta persona realmente va a hacer una diferencia. Y pasan los años y realmente la hace, ¿no? O sea, mentoría. Una especie de mentoría, y vos has hecho mucho de eso. Yo también tengo el privilegio que Dios me dio de hay gente ahora que son pastores o que son profesionales que están metidos como ministros y que eran jóvenes de mi iglesia. Qué lindo eso. O sea, y no hay mayor satisfacción que eso. Total. ¿No? Y bueno, hay personas que habrán visto en nosotros también, sí. O sea, eso, y ahora nosotros podemos estar acá, que yo creo que tuve profesores que fueron muy pacientes conmigo y que esa paciencia evidenciaba que ellos creían que Dios tenía algo para mí. Amén. Y siempre me trataron con mucho amor y me dieron consejos muy, muy, muy lindos. Y bueno, Bernabé era uno de esos, ¿no? Y ahora Pablo había estado en el desierto, y esto es algo importante, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos que alguien es elegido por Dios o tenemos esa confirmación y ya lo queremos meter rápido en cosas y todo lo demás. Es que nosotros entendemos que haciendo y sirviendo es que logran una madurez espiritual, y Pablo estuvo 3 años que no aparece en ningún lado, correcto, obteniendo la madurez espiritual que necesitaba. Y estaba construyendo sobre la roca. Y cuando se construye sobre la roca, justamente es la época donde nadie te conoce. O sea, nosotros no podemos hacer construir sobre la roca. A veces, por ejemplo, alguien se convierte y queremos, y le damos porque tuvo una conversión linda, o que estuvo en el mal por mucho tiempo, y que es muy lindo. Pero entonces lo invitamos para allá, lo invitamos para acá, lo ponemos acá, y la persona se empieza a marear, no por el hecho de que la persona sea mala, es mala como todos somos, todos malos, pero nosotros tenemos todo un proceso de crecimiento que no podemos, como líderes, no podemos empujar a una persona a que se derrumbe por causa de no dejarle tiempo para que construya sobre la roca. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, y eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hace poco hablaba con alguien que me decía que le gustaría estar más en misión, pero que tiene hijitos chiquitos, ¿no? Y entonces es como que los hijos es un impedimento para la misión. Y cuando nosotros llegamos a esa conclusión, de alguna manera Satanás nos engañó. Porque nuestros hijos nunca pueden ser un impedimento a la misión. Quizás nuestros hijos son la herramienta que utiliza Dios para que yo pase tiempo construyendo en la roca para la misión que tengo en el futuro. Correcto. Pero cuando yo digo, no, es que Dios me está llamando, voy a dejar a mis hijos y entonces me voy a dedicar a lo que Dios me está llamando, me estoy precipitando para estrellarme. O sea, ¿por qué? Porque este momento, la vida te va determinando cuál es el momento de la misión que Dios te da. No sé si... Yo tenía un muchacho amigo que estudiaba en la universidad conmigo y era de otro país. Y entonces un día fue a casa, y nosotros teníamos piano, porque Susi tenía pianito, y él se sentó y comenzó a tocar. Y era un concertista el tipo. Y yo le digo, fulano, yo no sabía que tú tocabas también el piano. ¿Por qué no te he visto en la iglesia? A veces se canta y no hay piano, y tú no dices, es que yo vengo a concentrarme en los estudios. Si la gente sabe los otros talentos que yo tengo, me van a poner a hacer un montón de cosas, y yo vine solamente a estudiar. ¿Qué opinas de eso? Espectacular. O sea, y yo esto también lo dije a veces en otros sermones de un pastor que cayó. Y entonces él decía, no me lo dijo a mí, pero él decía, yo sé que él lo dijo, muchas veces mis talentos me llevaron a un lugar donde mi carácter no lo pudo soportar. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! O sea, ¿qué pasa? Wow. Cuando nosotros queremos crecer rápido. Sí, ¿Por qué? Porque cuando estamos con Cristo viene el éxito, si podríamos decir así. Y el éxito puede ser una bendición de Dios, una trampa de Satanás. ¿No? Entonces, cuando yo dejo lo importante por engancharme en el éxito y dejo las cosas importantes de la vida por el éxito, me estoy preparando para estrellarme. Y para ser muy poco usado por Dios.
Entonces tenemos que aceptar la vida, cómo Dios la va mandando el paquete de la vida e ir midiendo, justamente como ese muchacho, ir midiendo. A Dios le interesa carácter, no talentos. Los talentos los va a usar, Claro. pero los va a usar cuando haya un carácter. Claro. Si no, los talentos nos pueden llevar a un lugar donde nuestro carácter no lo va a soportar. Interesantes. Entonces, Pablo sale del desierto, lo busca a Bernabé y entonces vamos al versículo 27 al 30, ¿qué dice? Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Muy bien, acá hay una incipiente organización que podemos ver, pero me encanta este tipo de organización orgánica, porque ¿qué determinaba las ofrendas? La necesidad de la gente. Muy bien, las necesidades de la misión. Claro. Entonces, no era que dijeron desde ahora todos mandan las... No, había una necesidad, para allá van las ofrendas. Hay una necesidad en otro lado. O sea, las ofrendas o los recursos de la iglesia deben ser utilizados en la misión. Correcto. O sea, si un lugar ya no necesita más ofrendas, ¿por qué vamos a seguir mandando ofrendas al lugar que ya no lo necesita? Tenemos que mandar lugar a donde la misión necesita más ofrendas. Y por eso ese es uno de los problemas del institucionalismo. El institucionalismo hace no de la misión, y alguien puede decir, cuando hablan del institucionalismo, ¿están en contra de las instituciones? No. No. Eso sería estar en contra de andar en orden y organizado. Institucionalismo es cuando ponemos a las instituciones por sobre la misión. Pero es la misión la que debe dictar el gasto de recursos, ¿no? Totalmente. Y eso era lo que pasaba en la iglesia. Sí, estaban organizados, pero entonces la organización buscaba, era una organización bastante orgánica, buscaba dónde estaban las necesidades y ahí iban los recursos. Ahí. Oye, te pregunto, me quedé pensando este cambio para que me reacciones a esto, donde dice, levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Podemos llegar a entender que este hombre tuvo una revelación de futuro sobre una condición climática que llegaría a la ciudad? Sí. O sea, recibe don de profecía en ese Sí, momento. los dones del Espíritu estaban presentes. No, me llama la atención porque nosotros siempre en esta época, los últimos 100 años, entendemos que ya no hay más profetas. O sea, tuvimos uno, que es Elena de White, que descansa en el Señor ya, y que ya para la iglesia no hay más profetas. Y cuando alguien se pudiera llegar a levantar y decir, el Señor me ha revelado tal cosa, si se levanta un Ágabo, yo no sé qué pasaría con un Ágabo. Bueno, justamente, ahora, hay dos cosas. Está el oficio profético y el don profético, ¿no? El oficio profético, estas son las diferencias que a mí me enseñaron que no sé cuán bíblico es, ¿no? Y por eso lo tiro. El oficio profético es cuando Dios por ejemplo, Samuel tenía oficio profético. Dios lo elige para liderar al pueblo. Y después está el don profético, que puede ser una persona que el Espíritu la toma, como Ágabo, o en este caso, que dice esto va a pasar o algo por el estilo, pero es momentáneo. El oficio profético tiene más una función de liderazgo, okay. de acuerdo a lo que, digamos, a lo que se infiere del estudio de la Biblia. Ahora, nosotros somos muy escépticos con el don de profecía. Sí. Es más, nos jactamos de tener un profeta y somos los más escépticos cuando aparece el don de profecía. Es una contradicción tremenda. Totalmente. Entonces, y más o menos creo que cumplimos lo que decía Jesús, que le construimos monumentos a los profetas del pasado y matamos a los profetas del presente, ¿no? Acá vemos que el don profético estaba. Y por eso el don profético está en la Biblia. Yo me acuerdo con esto, pero por ejemplo estábamos por comprar una iglesia. Esto me pasó en Tennessee, yo era pastor de un distrito de 2 iglesias. En una de las iglesias estábamos por comprar una iglesia y nos reunimos para hacer el voto de la compra. Y en eso uno de los ancianos de la iglesia dice, yo tuve un sueño anoche y soñé que llovía y se inundaba todo y que
y que esa iglesia no era para que la compremos. Y paramos la compra. ¿Pararon la compra por eso? Paramos la compra por eso. Wow. Y a la semana llovió, se inundó todo y ahí pudimos ver realmente que y no era alguien que tenía, o sea, que tenía el don profético, sino que se reveló en ese momento y fue una guía para nosotros. Y no era pero me imagino que ese hombre era un santo de Jehová, una persona. No, era alguien, sí, alguien como nosotros, o sea, en el sentido de que tenía sus errores, pero era alguien sincero, eso sí podríamos decir, alguien sincero. Porque ese es el estigma que nosotros tenemos. Claro, si decir, bueno, fulano va a decir algo que va a pasar en el futuro, ¿y cómo vive? ¿Es vegetariano? Sí, ¿No come? sí. Dejó de tomar el té, lo que sea. Si no reúne esas características, Dios no lo va a usar. Tiene que ser infalible, y un santo que esté más allá de los santos, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros creamos. Sí. Qué cosas, qué mucho para aprender, ¿no? Correcto. Y esto nos muestra la iglesia apostólica. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, porque en la iglesia apostólica encontramos una iglesia real. O sea, no encontramos una iglesia mística, sino real. Vamos a ver errores de los apóstoles, vamos a ver dificultades, van a estar en algunos momentos confundidos, pero en la comunidad de creyentes y en la sinceridad del espíritu todo se va resolviendo. Como vemos ahora, que todo se va resolviendo y ahora se abre la iglesia al mundo. Y llegamos entonces ahora al final de este capítulo y el miércoles que viene entonces continuaremos con el capítulo 12. Magnífico. Entonces terminamos acá. Queremos decirles que si ustedes están contentos con lo que están recibiendo con este estudio, por favor compartan este material, también suscríbase si todavía no se suscribió. Nosotros nunca habíamos hecho énfasis en la suscripción y desde que estamos haciendo énfasis en la suscripción están subiendo y por eso suscríbase en el canal porque eso nos ayudan los algoritmos, a nosotros en YouTube. Correcto. Nos ponen en una posición donde nos permite predicar el evangelio a más gente. Entonces si usted comenta, usted pone like, usted se suscribe, con eso participa de la misión que nosotros estamos haciendo desde acá. Y por eso lo queremos como colaborador de este movimiento que se mueve para levantar a Cristo desde el lugar donde estamos. Hablando del movimiento, chicos, sería bueno que la gente recuerde que del 5 al 10 de febrero vamos a tener nuestro maratón. Correcto. Del 5 espérelo eso, porque creo que de alguna manera, Daniel, estamos pensando también que ese maratón puede ser el inicio de estar más presentes con ustedes. En ese maratón vamos a estar presentes de una manera que no hemos estado, porque van a ser unas 8 horas por día. Correcto. Que vamos a estar en una semana, va a ser una semana de énfasis especial, pero usted va a tener un gusto, todos vamos a poder evaluar cómo fue eso, porque ojalá, y eso es lo que estamos buscando con este maratón, podamos tener la infraestructura como para estar presentes las 24 horas con ustedes. O sea, que no sea simplemente un programita por acá, un programita por allá, sino que podamos estar predicando las 24 horas desde aquí. Para eso necesitamos infraestructura y necesitamos personal. Y de eso les vamos a explicar en el maratón, porque queremos que usted participe de la misión de Forest City, sea parte de esta misión y nos ayude a que el evangelio pueda llegar a todos los rincones del mundo. Sí. Amén. ¿Y por qué estabas hablando del algoritmo y por qué quieres que llegue a más personas? Porque en el momento que uno menos espera, alguien está pasando por una situación que se siente que ya no tiene esperanza y escucha un mensaje a través de la radio, a través de tele, o sea, a través de Facebook, a través de YouTube, de las redes sociales. De las redes sociales, donde sea que pueda encontrarse con el mensaje que estamos dando aquí, que es a Cristo, levantando a Cristo. Así que puedes salvar una vida simplemente con compartirlo con alguien, que a veces Dios te pone a alguien en la mente y tú no sabes por qué y tal vez, no sé, te avergüenzas, pero no te avergüences porque tú no sabes si Dios te lo está poniendo porque esa persona necesita escuchar ese mensaje en ese momento. Muy bien, después le vamos a dar más información porque nos gustaría también Daniel está organizando todo esto, pero va a ser una semana donde queremos escucharlos a ustedes, o sea, claro, escuchar diferentes testimonios, no simplemente un saludo, sino queremos escuchar cómo se contactaron con nosotros y qué fue lo que pasó. O sea, qué fue lo que hizo Cristo. Nosotros le vamos a contar lo que Cristo está haciendo en nosotros y ustedes queremos que ustedes nos cuenten lo que Cristo está haciendo en ustedes. Y por eso preste atención, porque más adelante vamos a dar información para ver si usted tiene algún testimonio y puede mandar. Necesitamos corresponsales en diferentes países, en diferentes lugares. Si usted quiere ser un corresponsal, también comuníquese con nosotros para poder entonces buscar material donde podamos estar así de muchas maneras conectados. Pero también hay otra información
¿Qué es lo que viene? El discipulado orgánico. Muy bien, discipulado orgánico, anote bien, está antes, el año pasado lo hicimos en agosto, o este año que está terminando lo hicimos en agosto. Este año que viene va a ser en junio, del 6 al 16 de junio. 10 días. 10 días de retiro espiritual, de entrenamiento. Yo ya estuve hablando esta semana con alguien de España que que te mando saludos, no voy a decir tu nombre para que no te sientas comprometida, pero alguien de España que está haciendo planes de venir, hoy le mandé la información. También hay gente que ya se está conectando. Queríamos decirles que Jennifer estuvo de misión esta semana y por eso no pudo estar respondiendo los emails. No tenía buena señal. No tenía buena señal, pero ella ya está acá y si usted quiere conectarse con ella, aunque ya está toda la información en internet, pero ella le puede dar más información específica, ¿no? Sí, ya está todo en discipulado.iglesiafc.com, ahí pueden ver los precios y todo, pero si necesitan algo más, pueden contactarme a través del email jennifer.sanabria@iglesiafc.com. Y son solamente 70 cupos lo que hay. Correcto. O sea, no es para 200, 300 personas, son solamente 70 cupos. Así que aproveche, entre allí, inscríbase, vea todos los datos. Si tiene duda le pregunta a Jennifer, pero son solamente 70 cupos. Algo importante que me preguntaron en esta semana es qué pasa si alguien compra el ticket y luego algo pasa y no pueden venir. No hay reembolso en este momento, así como porque hay gastos cuando alguien se suscribe, ya hay gastos que uno, y también el mismo PayPal le saca un porcentaje. Pero sí, o sea, si no está seguro, todavía aguántese un poquito, ¿verdad? Hasta que esté seguro. Y si algo pasara, sí lo puede transferir a otra persona. Esa sería la mejor manera. Eso ¿Y que nos ha ocurrido eso? Sí, ocurrió el año pasado y muchas otras personas pudieron ser beneficiadas Ahora, también. Sí, lo que les quiero decir es que, y eso lo podemos confirmar, que todas las personas que han decidido venir, nosotros hacemos una reunión al principio donde cuentan cada uno cómo vinieron y la mayoría tiene problemas para venir. Si ustedes sienten que Dios les pidió que vengan, avancen por fe. Dios va a abrir el camino. Justamente de eso se trata. Tenemos que aprender a vivir por fe y eso tratamos de experimentar en esos 10 días acá de discipulado orgánico. Claro que sí. Cuando Dios te confirma, uno avanza. Así es. Terminamos con el último anuncio. Rápido, ¿qué pasa este sábado? Este sábado es nuestra actividad de Navidad. Aquí hay un grupo de gente que ha trabajado muchísimo por esto y bueno, los que viven fuera, desde las 11 de la mañana en adelante, que de paso el sábado también tenemos la presentación de un nuevo pastor para Forest. Bueno, ya, esa también. Entonces, aunque no es sorpresa ya, pero el sábado vamos a presentar al nuevo pastor. Allá, no es sorpresa, claro. Pero es el regalo de Navidad que nos está trayendo la conferencia. Para que la gente lo conozca, a Sammy, un muchacho buenísimo, y después a las 11:30 comienza el programa de Navidad. Precioso, muy bonito lo que se está preparando. Sí, y hemos suspendido, digamos, de manera oficial el programa en inglés que tenemos, también la escuela sabática, porque queremos que este sábado sea un sábado donde lo dediquemos a invitar a nuestros amigos, a nuestras visitas, a pesar de que siempre la iglesia de Forest City está abierta y está preparada para las visitas. Este sábado va a ser más que nunca. Precioso. Y creo que si usted trae un amigo que nunca quiere venir a la iglesia, pero lo trae, no se va a arrepentir y le va a agradecer de haber sido invitado. Va a ser un programa espiritual. Se va a levantar a Jesús. Se va a levantar a Jesús y vamos a recordar juntos lo que es la verdadera Navidad. Así es. Sí, terminamos con una oración. Jennifer, que quisieras orar. Querido Dios, gracias te damos por este día, gracias por el estudio de tu palabra, gracias porque tú nos sigues enseñando cosas nuevas, Señor. Ayúdanos a tener la mente abierta para recibirte a ti y lo que el Espíritu Santo tiene para darnos, Señor. Bendice a cada persona que está conectado con nosotros en sus vidas, bendícelo, llénalos de ti, Señor, y que cada día podamos estar más cerca de ti. Bendice a todos los que quieren venir al discipulado, Señor. Muéstrale los recursos, muéstrale cómo llegar, darle confirmación a cada persona. Y también para Radio Maratón, Señor, lo ponemos en tus manos. Sabemos que ya tú tienes los planes para nosotros para este próximo año y ya queremos confiar y sabemos que tú vas a poner en el corazón de cada persona que puede dar para que esto sea una realidad y la misión tuya pueda seguir siendo esparcida por el mundo. Señor, te amamos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, los esperamos, seguimos conectados no solamente por internet, sino en el Espíritu. Que Dios los bendiga. Amén.